Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar. La verdad es que ahora mismo estoy un poco anonadado después de las palabras de Enrique. Bueno, gracias a vosotros por venir, gracias al Ayuntamiento de Majadahonda, al jurado en especial, sencillamente me imagino que, porque esto de los premios siempre es un azar, pues por haber reconectado, supongo, me voy a quitar esto, por haber conectado, supongo, con una determinada sensibilidad, que es lo que hace que, me imagino, al final se te conceda un premio. Incorporar a estas alturas de mi vida, pues el nombre de Blas de Otero, si ya fue emocionante, muchísimo, ser Miguel la Bordeta, siendo de mi tierra y siendo un poeta muy maldito, pero que yo con 4 perras que tenía con 20 años, cuando en Zaragoza se hizo una edición de su obra, la compré y la conservo ahí como... Entonces, bueno, no sé, ahora incorporar el nombre de Blas de Otero, que no deja de ser pues, uno de los alimentos que tuvimos, ¿no?, en aquellos tiempos cuando empezábamos un poco a asomarnos más allá de lo que nos querían dejar ver, pues la verdad es que es muy emocionante. Y bueno, tantos años después, como decía Enrique, tenemos que seguir pidiendo la paz, y no solo la paz, sino la palabra. Más aún en estos tiempos en los que lamentablemente vivimos una perversión del lenguaje, donde de pronto se utilizan palabras muy grandes con bocas muy pequeñas, donde parece ser que al final nos pretenden hacer comulgar pensando que lo negro puede ser blanco y cosas así. Entonces, creo que sí que hay que reivindicar la palabra, y que sobre todo cuando la palabra se hace poesía, pues nos hace más libres, nos abre muchas puertas, y entonces, no sé, sencillamente espero, invito que todo el mundo tenga siempre un hueco para la poesía. Como decía Enrique, sí que es verdad que si siempre mi poesía ha sido lo que yo he llamado pornografía emocional, en la medida de que siempre realmente he elaborado la poesía desde la vivencia, desde lo que conozco, de lo que me es cercano, es verdad que de pronto este arrecife de sombras se ha convertido inexplicablemente en mi libro quizá más autobiográfico. Y como decía él, claro, es una pretensión que uno no sabe desde su pequeña humildad y trabajo diario es capaz de hacer, pero que sí que pretendía ser también un poco la memoria no solo de mi vida, sino la de mucha gente de mi generación. Porque como él decía, y no voy entonces volver a repetir, pues es verdad, ¿no?, que detrás de todas estas historias que se van contando, algunas de las cuales nunca me había atrevido a abordar por pudor, como por ejemplo el hombre del saco del que él hablaba, pero curiosamente tampoco el poemario nació, fíjate tú, en Noruega, hace 3 años. Una amiga nuestra en Noruega nos invitó a hacer un viaje. Ella, su padre y sus abuelos paternos tenían una casa en el Círculo Polar Ártico, una casa que cuando su padre, que es mayor que yo, vivía allí, se tenía que acceder a la casa por el fiordo, no había carreteras para llegar. La escuela era una casa allí perdida en un bosque a la que se tenía que llegar andando. Entonces ella preparó este viaje. Ahora hay una carretera, se puede llegar a la carretera, pero ella preparó el viaje un poco como lo hacía cuando ella era adolescente y subían a ver a los abuelos. De forma que desde el sur tuvimos que ir haciendo etapas de carretera hasta llegar a aquella casa. Y en aquella casa coincidí con sus padres, a los que ya conocía una vez que habían pasado por Barcelona, y que esta amiga había dicho, bueno, mis padres pasan un día, haceos cargo, hacerles una paellita, cuidármelos, tal cual. Y entonces este buen señor, cuando me contaba todas estas cosas, pues sí, la verdad es que los días que pasé en aquella casa fueron muy entrañables para mí, porque me remitieron en Noruega, manda narices, pero claro, aquella Noruega de aquel hombre, que me imagino que eran los años 30, pues sí que casaba bastante con el Calatrava del 53, con la Zaragoza del 53, esa casa donde no teníamos luz, donde no teníamos agua, donde no teníamos baño, donde teníamos que ir a buscar el agua, etcétera, etcétera. Entonces, los días que pasé en aquella casa me remitieron
a aquella infancia. Y de hecho el primer poema con fecha, que es de Svargel, 1935, Calatrava 1953, lo escribí allí en el coche, mientras Ragnar y mi marido conducían, yo iba detrás escribiendo lo que era la infancia de aquel niño y la infancia mía. Y surgió así de pronto, poco a poco, ver que iban surgiendo como fogonazos de momentos. Por eso todos los poemas del libro tienen una fecha. Y fue después, cuando ya tenía escritos unos cuantos, cuando me di cuenta de lo que me había embarcado. Entonces escribí el poema que da título al libro, que se llama Arrecife de sombras, y que es el que yo coloco delante como si fuera casi un poco un prólogo, una explicación. Y bueno, todo eso, como decía Enrique, lo descubriréis. Espero pues, que os guste un poco, espero que bueno, más allá de gustar, sencillamente que conecte con algunos fragmentos, algunos momentos de nuestra vida. Y paso simplemente a compartir con vosotros algunos poemas. Entonces voy a empezar con este Arrecife de sombras, más que nada porque considero que, como digo, creo que explica un poco cuál era un poco el hilo conductor de la escritura, ¿no? Entonces el poema dice: desbrozar el dolor hasta la médula, descubrir la raíz, donde el cáncer postula las llagas lacerantes de un abismo, sajar a sangre y fuego su airado corazón y despeñarlo luego con la mirada limpia al indulgente aljibe del recuerdo, verlo flotar, sumiso, como si fuera solo reflejo de una nube caprichosa, verlo hundirse, vencido para siempre en el abrazo mudo del agua con la arena, y respirar tranquilos, con los ojos abiertos, la esencia de las horas. Azul intenso el mar lo reconvierte en algas, los peces ya celebran su alimento. Y en el balcón abierto del aire detenido, los pájaros comulgan con la espuma del latido sin voz que destila tu vida. Y de ahí pues voy a pasar a un domingo de 1961. Pues yo imagino que bueno, de gente de aquí no había nacido siquiera. Bueno, teníamos el domingo empezaba con la misa, porque el cine era parroquial, y al entrar en la iglesia, en la misa de por la mañana de las 10 para los niños, teníamos un carnet y nos cuñaban la entrada y la salida. Entonces, con ese puño del carnet solo nos costaba el cine 3 pesetas. Si habías llegado tarde, pues eran 5, y 5 era lo que me daban en mi casa mis padres cagoneros para pasar el domingo, con lo cual, evidentemente, pues lo de las 3 estaba bien porque luego te daba para la bolsa de pipas y para el tereo, ¿no? Entonces, bueno, un domingo 1961. Sofocan las campanas el tango mañanero de los pájaros y alborotan los ángeles traviesos la penumbra senil de los altares, donde santos ingrávidos levitan sobre un océano de culpas y pecados. La voz del sacerdote comulga en el incienso y en las despiertas llamas de las velas el gozo sustancial del paraíso, o de un ojo en lo alto, hosana en las alturas, que más que protegernos nos vigila. Acabada la misa, los ojos de los niños se derraman y corren calle abajo vocingleros sorteando las nubes y las plumas que ha dejado la lluvia en cada charco. Como inquietas canicas de colores, desafían al viento, lo torean, profanan la arboleda de las horas, se beben complacidos la lluvia por los pies como se lanzan, es que como lo estoy leyendo, se lanzan al vacío de otro
Domingo Virgen, hilvanado en papel de celuloide, una bolsa de chufas o de pipas, y en las viñetas dulces de un tebeo. Chapoteando charcos, finalmente, arrancándole al agua crestas de espuma turbia, se beben complacidos la lluvia por los pies, como queriendo hacer de los zapatos barcos o de los dedos peces. Huele a churros la plaza. Se despojan de sueño los balcones en silencioso vuelo de sábanas y polvo que aparca por un día las rutinas del campo. El ovillo de lana azul oscuro, los quehaceres domésticos del carbón y del agua. Seguramente hoy solo la torre guarda rastros de aquel domingo recurrente que ni siquiera es fósil ni huella de papel. No teníamos cámara de fotos, aunque te siga a ti mordiendo en los bolsillos los dedos a menudo y se te haga nostalgia cosquillosa en la vidriera atenta de los ojos. Porque vamos, tampoco voy a pegar aquí yo otro par. Vale, venga, pues bien. Bueno, pues entonces hay mucho poema que tiene así un poco como este domingo, ¿no? Que son como realmente viñetas y tal cual. Entonces, de vez en cuando aparece un poco pues otro tipo de forma de abordar la poesía, que es en la que me movía, y entonces voy a hacer uno para romper un poco y luego sigo con un poco más de lo mismo. Hay un poema que se llama Naturaleza muerta, 1985. Una rama golpea impertinente el cristal polvoriento que recubre la cicatriz de un ala. Las abejas insisten en su lucha. Inventan tulipanes o un sorbito de sol sobre el brillo apagado de la herida. Dulce brisa de labios y de dedos confunden el dolor y lo agigantan sin que la piel se queje, sin que los ojos mientan una lágrima. Una pluma proclama su convicción de nube, pero no alcanza el vuelo y se derrama en gotas de algodón sobre la huella aún fresca de la sangre. Y entonces, bueno, voy a terminar con otro momento. Se llama Calatrava, 2018. Calatrava es la casa de los padres, la que ya fue la casa de los abuelos, y 2018 es la casa sin los padres, una vez que ellos ya fallecieron. Ha regresado enero a las ventanas de la casa vacía, y el cierzo desvanece poco a poco el rastro de las últimas macetas y flagela las hojas de la rama de olivo atada a los barrotes del balcón. En la penumbra húmeda de las habitaciones reverberan las llamas de todos los candiles que cuelgan todavía en la cocina y afirman la epidermis de otro tiempo. El fantasmal silencio sobrecoge. Desanuda en el aire detenido un olor que perdura como costra invisible cubriendo las paredes y la cómoda. El maullido de un gato en la distancia florece un fogonazo de imágenes perdidas. Mi madre y mis abuelas se casaron de negro. Negro el carbón también en que alimentó la casa cuando el hambre barría la escalera.
negro el vagón donde el cincel curtía la ola inexorable de los sueños. Mi padre me despierta con un vaso de nieve endulzada con mosto, y el primer sol de invierno se derrama sobre el lecho de mármol que sepulta a los grillos de mi infancia. Muchas gracias.